Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a todos de nuevo al canal. En esta ocasión vamos a hablar de un perfume lanzado en el año 2023 de tabaco y miel. Y estamos hablando de Tobacco Honey de la casa de Guerlain, perteneciente a la colección privada, a la colección El Arte y la Materia. La perfumista del perfume es Delphine Shell, que les voy a dejar una foto por acá arriba por si no la conocen. Vamos a hablar del perfume, acá ya lo tengo sprayado hace unas dos horitas, como para ya hablar bien de lo que es el secado. Y después vamos a estar también comparando con otros perfumes de tabaco a ver en qué se diferencian. Así que bueno, vamos a arrancar a probar el perfume. Vean el spray es muy bueno. Tremendo. La salida es espectacular. La salida ya invadió todo, de hecho. Es un perfume muy explosivo. En la salida vamos a tener una salida muy cargada de miel. Una miel muy realista. Es el perfume con miel más realista de los que yo probé que conozco. Es como si abrieses un frasco de esa miel líquida y metieses la nariz en el frasco. Huele literalmente a eso. Una miel refinada con una calidad espectacular. Vamos a tener esa salida de miel, una miel dulce que para mí es la que va a ser la protagonista de este perfume. Si bien se llama Tobacco Honey, para mí la protagonista es la miel y todo gira en torno a ella. Tenemos esa salida de miel y empiezan a salir unos matices especiados. El perfume tiene clavo de olor. Yo siento por ahí más presente el anís que el clavo de olor, al menos yo desde mi perspectiva. Entonces tenemos esa salida de miel potente que se empieza a especiar, empieza a tomar protagonismo y allá en el fondo se empieza a sentir con sutileza el tabaco. Ya hablando de lo que es el secado, vamos a encontrar que la miel sigue estando y sigue siendo protagonista, pero mucho más abajo. Y ya empieza a salir una parte maderosa, una parte ya más prominente de tabaco, pero es un tabaco como si fuese la hoja del tabaco molida, un tabaco rubio. Los que hayan fumado tabaco armado, que hayan picado el tabaco, es ese olor a tabaco. La verdad que el secado para mí es magnífico, es impresionante. Entonces tenemos, como dijimos antes, esa salida de miel dulce que se empieza a especiar y ya en el secado empieza a tomar más protagonismo lo que es el tabaco y va a estar girando en torno a lo que es la miel. Para mí es un perfume más de miel que de tabaco, pero es una obra maestra, pero te tiene que gustar lo que es el tema de la miel, porque si no, no creo que este perfume te guste. Comparativas, en cuanto a compararlo con Tobacco Vanille yo lo veo un perfume mucho más avainillado y con un tabaco por ahí mucho más seco. Lo veo mucho más formal que lo que es Tobacco Vanille. Si bien este perfume es elegante, yo a Tobacco Vanille lo veo mucho más formal. Comparándolo con Eros de Parfum de Marly, Eros de Parfum de Marly tiene un tabaco dulce de pipa, que no se parece para mí en nada a esto. Y por ejemplo con lo que es Naxos, puede llegar a tener alguna reminiscencia porque tenemos ese tabaco dulzón y también tenemos miel, pero no quiero que se dejen llevar por eso, porque si bien les digo que puede llegar a tener una reminiscencia, nada, no es que se parecen en sí. En este perfume predomina mucho lo que es la miel y Naxos tiene una parte cítrica que este no la tiene. En cuanto a Tobacolor de Christian Dior, Tobacolor es un tabaco para mí mucho más de shisha, un tabaco mucho más afrutado. Así que en ese sentido, este perfume pega un vuelco y nos trae una propuesta diferente. Lo que sí les tiene que gustar la miel, porque es la que va a predominar en toda la vida de la fragancia. En cuanto a ocasiones de uso, para uso diario lo veo complicado porque es un perfume que a mí, por lo menos en lo particular, me termina cansando porque no soy muy amante de esos perfumes dulces y pesados. Si bien no llega al punto de empalagar, creo que a la larga me terminaría a mí cansando. Yo creo que este perfume sería ideal como para que vendan un frasco de unos 40 mililitros. Creo que 100 mililitros serían eternos y ni hablar la botella de 200 duraría toda la vida. Después, en cuanto a hombres o mujeres, yo creo que está justo en el punto unisex por el tema de la miel. Les recomiendo a las mujeres que también lo prueben, que no se dejen llevar por el tema del tabaco, porque no es la estrella principal de este perfume. Y es recomendado para todos los amantes de los perfumes dulzones, y si les gusta la miel, prueben Tobacco Honey porque es una maravilla en ese sentido.
Así que te invito a que me dejes en los comentarios si conoces Tobacco Honey, si lo probaste, si te gustan los perfumes así con esa nota de miel predominante, si conoces algún otro. Y espero que les haya servido, espero que les haya gustado. Para los que no me conocen, mi nombre es Roberto y nos vemos en algún próximo video del Bodegón de los Perfumes. Adiós.